Esta primera propiedad de la media me va a servir para saber si mi media es correcta. O sea, si el cálculo que yo hice de ese promedio es correcto. ¿Por qué quiero saber si es correcto? Porque, bueno, aquí estamos trabajando varios y lo podemos comparar, y si a todos nos sale lo mismo, o si a 5 nos sale lo mismo y a 1 no, pues es bien fácil saber que estamos calculándola bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy solita o solito? ¿Cómo voy a saber que está bien esa media? Pues con esta primera propiedad. ¿Y por qué me va a interesar que esté bien la media? Porque las medidas de dispersión, para calcularlas necesito la media. Entonces, mi media tiene que estar bien calculada, porque si no, entonces esas medidas de dispersión van a estar incorrectas. ¿Por qué? Porque mi media va a estar correcta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es corroborar que mi media esté correcta, para entonces ahora sí pasar a aplicar las fórmulas de medidas de dispersión y obtener esas medidas que me van a ayudar a saber qué tan dispersos están mis datos. Entonces, ¿cómo voy a corroborar que esté bien mi media? Pues me dice que la primera propiedad si yo sumo, entonces fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una suma, ¿cierto? Si yo sumo las diferencias, cuando hablamos de diferencias, son restas. Vamos a hacer suma y resta. Entonces, ahí podríamos decir que la definición o el renglón que me describe esta primera propiedad dicen, maestra, no le entiendo nada. Yo les estoy diciendo, lo que vamos a hacer son sumas y restas. Entonces, es la suma de las diferencias de cada valor respecto a la media es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que de la lista de valores que ustedes tengan, por ejemplo, la semana pasada hicimos uno de pesos, ¿cierto? Entonces, a esa lista de pesos, que ustedes tienen, a cada valor le van a restar la media. Supongamos, en uno de los ejercicios que hicieron, el primer valor era 20 pesos y su media era 18, entonces voy a hacer 20 menos 18. El segundo valor, 17, supongamos, la verdad no me acuerdo, 17, entonces voy a tener 17 menos 18. Entonces voy a generar todas esas diferencias. A todos los valores que tengo, a cada uno le voy a restar la media. ¿Vamos bien hasta ahí? Y después, cuando tengo mi lista de diferencias, miren, el primero me salió 2, después me salió 4, después me salió menos 2, después me salió menos 3, después menos 1. Esa lista de diferencias las vamos a sumar. Y esa suma me tiene que dar igual a 0. Si la suma no me está dando igual a 0, entonces su media puede ser que esté mal calculada. Lo primero que yo haría es revisar que las diferencias que hice estén correctas. Si están correctas, entonces sí nos equivocamos en la media. Revisé esta resta y no me da 2, me da 1. Entonces, a lo mejor ahí ya se soluciona el error. Entonces, ahorita, con el ejemplo de esos pesos, ahorita que terminemos de ver toda la teoría, me voy a pasar al pizarrón para con ustedes aplicar la primera propiedad para que vean cómo es que se aplica y calcular las medidas de dispersión. ¿Sale? Entonces, una vez que yo ya corroboré que está bien mi media, yo puedo pasar a calcular las medidas de dispersión. Y para las medidas de dispersión, pues la primera que nosotros tendríamos es el rango y es la más sencilla de calcular. Entonces, básicamente tenemos el rango y
¿Qué es lo que voy a estar calculando con el rango? Pues la mayor variación entre mis datos. Ajá. ¿Qué es lo máximo que me pueden variar de un dato a otro dato? Y para saber cuál es mi máxima variación entre los datos que tengo, pues es mi valor mayor menos mi valor menor. Solamente voy a hacer una resta. Voy a checar mis datos. Voy a decir, ah, este es el mayor. Y le voy a restar este que es el menor. ¿Y verdad que va a ser la mayor variación que tengamos entre datos? Entonces, esa es la forma de sacar el rango. Les digo, es bien sencillito. Únicamente identificar quién es mi valor mayor, quién es mi valor menor y hacer la resta. De la media. No. De los datos que tienes. La media, acuérdense que solo es una. Entonces, si lo hiciera con la media, pues solo tendría un valor, entonces no tendría uno mayor y uno menor, sino con los datos que te dé el problema, por ejemplo, en los pesitos, que era 20 pesos, 17, 16, 16, 15 pesos, de esos datos que te da el problema, tú me vas a decir quién es el mayor. Y a ese que es el mayor le vas a restar el menor. Y pues como les decía, esta va a ser la más sencillita de calcular. Y vámonos con la que sigue. Esto ya lo habíamos visto, que es la desviación de la media. Entonces les digo, ahí la fórmula se ve un poco tormentosa, pero no es tan complicado, ¿sale? Entonces me dice, la desviación de la media es la suma, más bien, suma el valor absoluto. Entonces vamos a tener primero suma, ¿cierto? Entonces tengo una sumatoria. ¿Qué voy a sumar? Me dice el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Ahí matemáticamente se representa con estas dos barritas que vemos en la fórmula. Ese es el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es cuando únicamente me interesa la cantidad. No me interesa el signo que tiene la cantidad. Me interesa cuánto vale. Entonces tengo menos 2. No me interesa el signo, me interesa cuánto vale. ¿Cuánto vale? 2. Si hablamos de valor absoluto, es quitarle el signo a las cantidades. ¿Para qué? Para tener puros valores positivos a final de cuentas. Entonces vamos a tener que vamos a sumar esos valores absolutos nuevamente. ¿De qué? ¿Qué voy a estar sumando? Pues para eso primero tengo que hacer restas, que voy a restar cada valor menos la media. Entonces vamos a restar mi primer valor menos la media, mi segundo valor menos la media, mi tercer valor menos la media, y esos valores absolutos los sumamos. Fíjense el orden, primero hago las restas, sumamos y por último dividimos entre el total de datos. Ahorita que hagamos el ejemplo, yo les propongo, yo en lo personal, es hacer una tabla. Entonces ahorita vamos a ver cómo haciendo la tabla no está tan complicado sacar la desviación de la media. Entonces, esa fórmula que tenemos ahí, ese símbolo raro que tenemos ahí que parece una E mayúscula, significa en matemáticas sumatoria. Entonces me está indicando que es la sumatoria de las diferencias de los valores menos la media entre el total de datos. Que les digo, viendo la fórmula decimos, ah, caray. Pero cuando ya se los platico que, miren, primero vamos a hacer restas, es los resultados de las restas los vamos a sumar, y a esa suma, gracias, y a esa suma la vamos a dividir entre el total de datos, pues ya no está tan complicado. Y ahorita que hagamos el ejemplo,
con el ejercicio de la semana pasada. Les digo, necesito que ahí presten atención para ver paso por paso cómo es que se saca la desviación de la media. Porque está en seguir los pasos para poder aplicar bien esta fórmula. La siguiente que vamos a tener es la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Pues fíjense en la fórmula, obsérvenla. Y me voy a regresar de diapositiva. ¿Se fijan cómo es la misma fórmula? Solo tiene un cuadrado de más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A las restas que vayamos haciendo, las vamos a elevar al cuadrado. Y las vamos a sumar y las vamos a dividir entre n. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos que en la fórmula pasada, nada más que al resultado que me dé de cada resta lo elevamos al cuadrado. Entonces, para la desviación media y para la varianza vamos a tener un único resultado, ¿sale, vale? Es un único resultado. ¿Que tenemos que hacer varias operaciones antes de llegar a ese único resultado? Sí. Entonces, la última que vamos a tener para ya poder pasar a la parte práctica, a ver cómo es que calculamos todo esto que estamos viendo por pura definición y por pura fórmula. La última que vamos a tener es la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Pues aquí es bien sencillito. Únicamente vamos a sacar la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ese resultado que me dé de la varianza, le voy a sacar la raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar. Entonces, podríamos decir que las más sencillas de calcular, pues es el rango
y la desviación estándar, ¿cierto? Pero para la desviación estándar tengo que hacer muchos procedimientos porque para la desviación estándar necesito la varianza. Ay, espérenme, no sé qué hice. Ahí voy, ahí voy, ahí voy.